Le damos gracias al Señor Jesucristo en la oportunidad que está de venir delante de ustedes en la presencia del Señor por su Espíritu Santo y estar en la gracia del Señor Jesucristo, en el amor de Dios y en la comunión del Espíritu Santo este domingo 4 de septiembre del 2022. Y saludándoles a ustedes según la epístola universal de San Judas Apóstol en el versículo 20 y 21. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. El tema de hoy tiene por título: Agrademos a Dios el Padre como Jesús lo hizo. Leamos pues de donde partimos. El capítulo 8, versículo 29 del Evangelio de Juan dice así: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Sí? Queda específicamente dicho que esto es lo que Jesús dijo, que Él hace siempre lo que le agrada. ¿A quién? Al Padre. El Señor Jesucristo no solo nos habló el Evangelio del Reino, no solo nos testificó de sí mismo como el Salvador de nuestras almas y dador de la vida eterna, sino que nos dejó un ejemplo claro y contundente de cómo agradar a Dios el Padre. Desde el inicio de su ministerio, cuando fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, nos enseñó la importancia de obedecer la palabra de Dios y hacer lo justo, es decir, lo que debe de ser o hacerse, cumpliendo así cerradamente la voluntad de Dios el Padre y manifestando como el Hijo del Hombre ser un digno representante de toda la humanidad y como ungido del Señor, es decir, Mesías, el Cristo, cumplir su envío a esta tierra en los oficios de profeta, sacerdote y rey. Sus enseñanzas y su ejemplo nos ha llevado a entender lo que es recto y bueno delante de Dios, disponiendo todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para hacerlo, excluyendo de nuestra manera de vivir lo señalado por el hombre, el mundo y Satanás. El año agradable del Señor es un tiempo de cambio. Eso significa revisar nuestros caminos y nuestros pensamientos, si son y están de acuerdo con los de Dios, para tomar el debido rumbo, la debida dirección, la conducta correcta y verdadera, y volvernos, es decir, convertirnos a Dios en todo, para alcanzar la salvación y estar donde Cristo Jesús está, disfrutando y recibiendo la vida eterna. Bien, expliquemos parte de este capítulo 8 del Evangelio de Juan y empezamos en el capítulo 8 de Juan, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sí? Jesús es la luz del mundo, síguelo y no andarás en tinieblas, sino que tendrás la luz de la vida eterna. Esto tiene que ver con que cada uno de nosotros también viene a ser luz del mundo, aunque la luz no es propia. Es lo que aquí dice, que nosotros reconozcamos que Jesús dice: yo soy la luz del mundo, y de esta manera nosotros glorificaremos al Señor. Y en los evangelios se nos enseña que nosotros somos la luz del mundo y sal de la tierra, pero esto es a causa, porque nosotros también en los propios evangelios se nos invita a que nosotros seamos hijos de luz. Vea usted lo que dice la palabra en Juan 12:36: en tanto que tenéis la luz, es decir, Jesucristo, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Entonces, ¿cómo agradar a Dios el Padre como Jesús lo hizo? Precisamente siendo luz del mundo, siendo hijos de luz, y no como el Señor nos dijo, participando o andando en tinieblas, sino recibiendo la luz verdadera que nos lleva a la vida eterna. Vamos a seguir explicando porque no perdemos el punto que tenemos de nuestro tema: agrademos a Dios el Padre como Jesús lo hizo. Versículo 14.
Respondió Jesús, estoy leyendo Evangelio de Juan 8:14, dije que voy a explicar hasta el versículo 29, y si no lo dije, lo estoy diciendo en este momento. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Wow, palabra muy contundente y que nos da enseñanza de varias cosas con respecto a cómo Dios recibió agrado de parte de Jesús. Jesús da testimonio de sí mismo y su testimonio es verdadero. Una de las cosas es que nosotros demos testimonio y que nuestro testimonio sea verdadero. Indudablemente que este se refuerza, como más adelante veremos, cuando hay testigos que oyen y ven. Pero si nosotros damos testimonio como lo dio el Señor, que sea un testimonio verdadero. Dejémonos de andar usando de lo falso, de lo mentiroso, de lo que no es recto delante de los ojos del Señor. Jesús entonces da testimonio de sí mismo y su testimonio es verdadero. Y también este versículo nos dice que Él vino del cielo y volvió al cielo, ¿sí? Así fue, porque Él descendió del cielo y vino del cielo y volvió al cielo, como ahora está ahí a la diestra de Dios Padre en lugares celestiales. ¿Dónde es el cielo? Es la morada del Padre, y nosotros sabemos de dónde vino y a dónde está hoy. Esto nos lleva a que también tengamos una fe y creamos la palabra del Señor y agrademos a Dios sabiendo que entendemos de dónde vino Jesús y a dónde está hoy. Sigamos, Juan 8:15. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Acuérdese que cuando Jesús estuvo en esta tierra no juzgó ni condenó. Hace 2 semanas estuvimos predicando, ¿verdad? Jesús, amigo de los pecadores, pero no del pecado. Y eso está comprobado arribita porque está dentro del tema, aquí en el mismo capítulo 8 de Juan, en el versículo 11, cuando él habló con la mujer que había sido encontrada en el acto de adulterio. Y en el 11 dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso es lo que estuvimos ampliamente predicando. Si usted quiere escuchar, hágalo, aunque a veces este tipo de títulos a ustedes le incomoda o les espanta o no quiere enfrentarlo, pero es necesario enfrentarlo porque lamentablemente somos una raza caída. Bien, entonces ahora nosotros vemos que Jesús dice ahí y lo confirma, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Mientras el Hijo del Hombre vino, no vino para juzgar. Y acuérdense que aprendimos que yo no juzgo, sino la palabra que has hablado yo juzgará en el día postrero. ¿Sí? Bien, entonces ahora vamos a ver que eso es lo que el Hijo del Hombre, Jesús, hizo y en obediencia al Padre para venir a agradar al Padre en esta tierra, haciendo lo que Dios le había designado conforme a sus propósitos y su voluntad. Vamos ahora a Juan 8:16, haga usted lo mismo. Y dice ahí, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Ahora clarifica, porque muchos dicen, entonces Cristo no va a juzgar. También esto lo explicamos en esa enseñanza. Y nosotros vemos que cuando Jesús regrese a esta tierra, juzgará a los vivos y a los muertos. Eso está confirmado y lo voy a volver a leer. Si usted no escuchó, lamentablemente, esa enseñanza se perdió de muchas bendiciones. Pero en Hechos 10:42 nos deja claro que el Señor Jesús va a regresar a esta tierra. Y dice, y va a juzgar. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Dimos otros pasajes allá en Hechos 17:30 y explicamos ampliamente esto, porque algunos dirían, se está contradiciendo del versículo 15 al versículo 16. No, lo que pasa es que está diciendo, como el Hijo del Hombre, mientras estuve en esta tierra, como Jesús, agradé al Padre, porque yo no vine a juzgar a nadie, vine a salvar y a dar vida eterna. Pero cuando yo regrese sin relación al pecado por segunda vez a esta tierra, entonces Dios me entregará
el poder juzgar juntamente con Él y con la autoridad de Él a los hombres en esta tierra, y de esta manera el Señor será glorificado y será mi juicio sobre vivos y sobre muertos. Bien, vamos ahora a seguir avanzando, porque estamos hablando y estamos conectando, porque a veces nosotros decimos, bueno, este versículo 29 que yo siempre hago lo que le agrada, ¿a qué se refiere? Bueno, pues está hablando de todo el contexto que él venía citando anteriormente, y yo lo que estoy haciendo es explicándote cómo es que Jesús agradó al Padre. Sí, porque dice ahí, yo hago siempre lo que le agrada. ¿A quién? Al Padre. Bien, estamos hablando de Juan 8, 17 y 18, y vamos ahora a leerlos. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de los hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. El testimonio, enseñanza y ejemplo de Jesús es válido y verdadero, ya que lo hace en unidad con el Padre que lo envió, de tal manera que como su testimonio es verdadero, él testifica y está diciendo, aquí está lo que he hecho y lo que he hablado. Ese es mi testimonio, pero también tengo el testimonio del Padre, y se cumple la palabra del Señor, el Padre y Él. Hoy podríamos decir que nosotros debemos tener el testimonio del Espíritu Santo en esta tierra, porque Él es el que testifica esta tierra, y el de nosotros mismos, y si se puede el de otros, de tal manera que también nuestro testimonio agrade a Dios el Padre, como Jesús lo hizo, y nosotros también así lo hagamos. Vamos a Juan 8:19, seguimos explicando lo que concluye en Juan 8:29, vamos al 8:19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Entonces ahora llegamos a una situación de saber cómo estaba agradando al Padre, diciéndoles que Él conocía al Padre. Y si conoces a Jesús, conoces al Padre. Vamos a ver que esto fue siempre un motivo de alegato y de controversia y de enojo de parte de los fariseos y de los escribas y de muchos judíos. Pero mire lo que dice el Señor Jesús en aquel gran mensaje del capítulo 10 de Juan, del buen pastor y de la puerta de las ovejas. Y en el versículo 30 de Juan 10 dice, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Entonces aquí estamos viendo que indudablemente Jesús conocía al Padre y el Padre le conocía porque el Padre le envió, y son uno. Esto es también muy importante para que nosotros hagamos lo que Jesús hizo. Nosotros tenemos que declarar que Dios es uno y no hay otro, y no hay nada más, como hace poco aprendimos, de tal manera que Él es uno arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y esto se confirma, ya también hablamos de ello muchas ocasiones en las enseñanzas y en las predicaciones. Y mire que así dice la palabra en primera de Juan 5:7. Porque tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Tenemos al Dios uno. Y entonces nosotros también tenemos que declarar que Dios es uno. No hay varios dioses, hay varios nombres que revelan la virtud, la naturaleza, la esencia de ese Dios uno. De tal manera que es el nombre del Señor es glorificado. A veces te complica si quieres separar como si fuera rebanada de pastel el nombre o los nombres del Señor, pero pues nosotros debiéramos de entender que así es, porque uno puede ser hijo, uno puede ser padre, uno puede ser tío, uno puede ser primo, y es la misma persona. Pero hoy muchos se complican y no quieren aceptar eso. Si conoces a Jesús, conoces al Padre, porque algunos dirían,
nosotros no hemos visto al Padre. Bueno, en el sentido de que nuestros ojos no lo han visto, ¿no? Pero hemos visto su testimonio, hemos visto sus obras, hemos visto sus señales, sus prodigios y sus maravillas, y entonces sabemos que ese Dios uno está con nosotros, testificamos de ello. Vamos a Juan 8:21, dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Wow, palabra muy fuerte, porque los religiosos, los que pertenecen a una organización humana y al mundo, están en pecado y en muerte, y no conocen en dónde está Jesús y no pueden ir allá. Es decir, amado hermano, esto vendría cumpliéndose con lo que hemos explicado en otras predicaciones de Juan 3:18, y esta es la condenación, que el Hijo vino al mundo y el mundo no le conoció. ¿Por qué no le conoció? Porque sus obras eran malas. Bueno, vamos a leer Juan 3:18 y 19, y el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice el 19 de Juan 3, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces estamos aquí mirando que no hay, en el caso del Señor Jesucristo y en el caso de nuestra relación con Dios, la única manera de nosotros poder agradar a Dios es creer en que Él envió a su unigénito Hijo y que Él nos ha librado de la condenación y nos ha dado vida eterna, y que todos aquellos que sean religiosos, los que tengan una religión, los que pertenezcan a una organización humana y al mundo, no van a alcanzar la vida eterna, no van a alcanzar la salvación, porque no agradan al Padre, están en pecado y en muerte. Y agregado en que no conocen en dónde está Jesús, pues ahora muchas veces lo tienen en un retablo, muchas veces lo siguen teniendo crucificado cuando ya no está crucificado, muchas veces lo tienen en sufrimiento y en soledad cuando no y en abandono cuando ya no está así, y no conocen en dónde está Jesús porque Él ha sido glorificado, y además pues no pueden ir hacia allá, porque ya veremos más adelante cuál es el camino. Ahora vamos a nosotros precisamente a mirar Juan 14, 3, 4 y 6, y vamos a ver qué dice ahí. Y dice el Señor Jesucristo, porque aquí Él dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir, pero a nosotros, los que agradamos a Dios el Padre, como Jesús lo hizo, y que hemos conocido a Jesús y al Padre, y estamos tratando de hacer las cosas como Él quiere que las hagamos, lo justo, dice así en Juan 14, 3 y 4 y el 6. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Esa es la segunda venida del Señor, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir, pero nosotros sí. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Ah, qué triste. Yo no voy a leer el versículo 5, pero Tomás le dijo, pues yo no sé a dónde vas. Qué incredulidad, ¿verdad? Aún siendo discípulo y apóstol, ¿cómo pues podemos saber el camino? Pero el versículo 6 nos da, de Juan 14, nos da totalmente la enseñanza. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como cristianos verdaderos, nosotros agradamos a Dios como Jesús lo hizo, a causa de Jesús, y sabemos en qué lugar está, y sabemos el camino, y vamos hacia el Padre eterno, porque es necesario que así lo hagamos, porque estamos tratando de agradar al Señor. Regresamos a Juan 8:23 y leemos. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. El que no agrada a Dios el Padre como Jesús, es de abajo,
es del mundo. Vamos a ver un poquito de eso, lo vamos a desglosar. El que es de abajo es del mundo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo con respecto a esta situación? El que es de abajo es del mundo. Vamos ahora hasta a Juan 7:7, Evangelio de Juan, y dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. Hasta ese momento, porque yo testifico de él. Mire lo que testifica Jesús de él. Mire que sus obras son malas. Las obras del mundo son malas. El que está y es del mundo aborrece a Jesús, su palabra y su ejemplo. Y sus obras son malas. Nos referimos a las del mundo y a los que están en el mundo. Jesús agrada al Padre en razón de que Él testifica eso, que las obras del mundo son malas. Y lamentablemente a nosotros, sus discípulos, Jesús nos advierte que a veces nos llegan a agradar esas obras malas. Qué difícil es esto, pero el Señor nos está diciendo: ten cuidado de agradarte de las obras malas del mundo, más bien agrádate de hacer las cosas como Dios está demandando que las hagas. Vamos a seguir viendo con respecto al mundo, y mire lo que el Señor Jesucristo enseñó. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 25, y dice así: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Qué manera tan radical de decir a sus discípulos y a nosotros sus hijos y a nosotros los cristianos y a su iglesia, decirnos en esta hora, sí, que a los que procuramos o tratamos de agradar a Dios el Padre como Jesús, se nos da un reto, una orden, un consejo divino. Oiga, esto qué fuerte. Aborrecer la vida en este mundo para guardar la vida eterna. Esto está muy fuerte, porque aquí estamos y hay cosas que lamentablemente, aún como cristianos y diciendo que estamos tratando de agradar a Dios como lo hizo Jesús, vivimos ciertos sincretismos en donde mezclamos cosas de este mundo con las cosas que provienen de Dios, que provienen del Señor y que fueron enseñadas y testificadas, obedecidas por el Señor Jesucristo. Vamos ahora a Juan 12:31. Seguimos enseñando acerca de esto. ¿Por qué los de abajo son del mundo? ¿Sí? Los de abajo. Esto ya parece nombre de película o de telenovela. Juan 12:31 dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces ahora vamos a ver en el mundo y el príncipe de este mundo, vemos que ya hay juicio y que este juicio ha echado al príncipe de este mundo fuera. Esto en el aspecto eterno del presente de Dios, en el kairos de Dios, ya es un hecho. Y en el caso de los que vivimos en esta tierra, falta un tiempo. Vamos a ver Juan 14:30 y 31. Y miren lo que dice la Escritura. Juan 14. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Otra vez, ¿sí? Levantaos, vámonos de aquí. Entonces, estamos aquí leyendo en Juan 14:30 y 31. El príncipe de este mundo nada tiene en Jesús ni con Jesús. Jesús agrada al Padre, sí, diciendo al mundo que conozca que ama al Padre, y como el Padre le manda, así hace. Qué sujeción, qué sometimiento, qué obediencia tan perfecta del Hijo del Hombre. ¿Y tú y yo agradamos a Dios el Padre como Jesús lo hizo? Teniendo aquí claridad de que Jesús no tiene nada que ver con el príncipe de este mundo, y el príncipe del mundo
de este mundo, nada que ver con Jesús. No hay ese equilibrio como hablan entre el bien y el mal. Hay una plena separación entre el bien y el mal. Jesús representando el bien, lo que agrada a Dios, y Satanás representando el mal, el pecado, lo que hay en este mundo de maldad. No tiene nada que ver el príncipe de este mundo en Jesús y con Jesús. Pero aquí dice, más para que el mundo conozca que amo al Padre. Nosotros los que tenemos ese deseo de agradar a Dios, el Padre, como lo hizo el Jesucristo, tenemos que mostrar que amamos al Padre, que amamos a Dios por sobre todas las cosas, que Él es nuestra prioridad, Él es el primero. Y como el Padre me mandó, así hago, así aprender a estar bajo sujeción. Cuánta rebeldía, cuánta necedad, cuánta contumacia, cuánta insurrección, cuánta desobediencia hay en el pueblo de Dios. No podemos nosotros decir que agradamos entonces a Dios el Padre como Jesús lo hizo, porque no estamos haciendo como el Padre mandó. Sí, entonces, si el Padre manda, hágalo. Esto es la enseñanza que nosotros tenemos. Vamos ahora a Juan 16:11 para ya terminar este paréntesis que tenemos aquí en Juan 8:23. Vamos a Juan 16:11 y mire lo que dice. Y de juicio está hablando de la obra del Espíritu, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces nosotros vemos, Jesús dijo que el Consolador, el Espíritu Santo, nos convencerá de que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es decir, el príncipe de este mundo, Satanás, y sus huestes y todo el reino de Satanás está condenado, vencido, derrotado. En el kairos de Dios, es decir, en el tiempo de Dios, esto ya está consumado. Por eso Cristo dijo, consumado es, no solo en relación al pecado, a la salvación, la vida eterna, sino que el mundo fue juzgado y Satanás fue juzgado. En el cronos, es decir, en el tiempo del hombre en esta tierra, será dado en un momento dado. Por ahora nosotros tenemos que creer que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado y que finalmente tanto Mateo 25:41 habla del destino que tendrán porque el infierno ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, y finalmente el enemigo será lanzado al lago de fuego y azufre. Ese es el lugar que tendrá. Ya eso está hecho en el eterno presente de Dios. Solo falta que se cumpla en esta tierra, pero si está escrito, ya se cumplirá en breve. Por ahora podemos decir, el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, condenado, vencido y derrotado, y eso debe de estar en tu corazón, porque aunque viene sobre nosotros y trae una guerra contra nosotros, nosotros sabemos que Él está vencido y se lo podemos decir teniendo fe en el nombre de Jesucristo y agradando de esta manera a Dios, porque le estamos creyendo lo que ya está escrito. Y aunque muchos dijeran, pues es que no se acaba la maldad, es que no se acaba el engaño, es que no se acaba la mentira. Es cierto todo eso, pero en el tiempo de Dios esto ya está hecho, solo falta que se cumpla en esta tierra y nosotros tenemos que tener esa fe, esa confianza, creer no solo en Dios, sino creerle a Dios. Vamos ahora y en un momento dado se cumplirá todo esto. Vamos a Juan 17, versículos 14 al 18, que hemos extendido bastante con respecto a lo que dijo el Señor Jesucristo sobre el juicio de este mundo y del príncipe de este mundo. Juan 17, 14 al 18. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. No que Cristo se negara a lo que ya leímos allá en Juan 7, sino que ahora Él está al final de su vida
o cercano a su crucifixión. Y ahora nos dice, yo les he dado tu palabra. ¿La palabra de quién? De Dios. Vea qué obediencia, y que lo que comunicó él no era lo que él pensaba, sino lo que él oía que Dios había hablado y había indicado. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Ahora tenemos que tener clara nuestra identidad. No somos del mundo, como tampoco Jesús es de este mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aquí estamos, no vamos a ser quitados de ninguna manera. A veces quisiéramos, Señor, quítame de este mundo, pero el Señor lo que dice, no te voy a quitar, te voy a guardar del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Vuelve a repetir el Señor Jesucristo, que nosotros no somos del mundo. Y a veces nos sentimos parte de esta gran aldea, porque realmente ante los ojos de Dios esto es una aldea. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Qué aprendemos aquí? En la oración intercesora final que elevó Jesús, el Hijo del Hombre, sí, el Hijo del Hombre, que todo aquel que agrada a Dios el Padre, como Jesús lo hizo, será aborrecido del mundo, porque no es del mundo, como tampoco Jesús lo es. No seremos por ahora quitados del mundo, sino guardados del mal y enviados al mundo, fíjese bien, para testificar de Jesús como el Salvador y dador de la vida eterna. Una de las cosas que agrada al Señor es que a los que estamos creyendo en Jesucristo, nos dice, me agrada que testifiques de la misión y el envío que he tenido para con mi Hijo Jesucristo como Salvador de este mundo, Salvador de las almas y dador de la vida eterna. Dejamos ahí, esto se abrió un gran paréntesis y regresamos a leer, ¿verdad? Lo que ahí dice, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Quedó perfectamente explicado Juan 8:23. Bien, ahora regresamos a Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La solución para no morir en nuestros pecados es creer que el yo soy de arriba, es decir, Jesús, sí, está en nuestro corazón para no morir en nuestros pecados, porque exactamente Jesús es el que salvará de los pecados al que sea o al que será pueblo de Dios. Y la única manera de no morir por segunda vez, porque la paga del pecado es muerte, y Dios decidió condenar al pecado en el cuerpo, pero nosotros no vamos a morir con la muerte eterna, sino vamos a tener la vida eterna. La solución para esto es creer que el Señor Jesús es el yo soy de arriba, o que Jesús es el yo soy de arriba. Y si nosotros creemos, entonces no moriremos. Y esto agrada al Señor, porque ya hemos entendido que Abraham creyó en Dios, y no solo creyó en Dios, porque los demonios también creen y tiemblan, sino le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Tú tienes que creer, no dudar. ¿Y qué es lo que nos dice, y es muy conocido, Juan 3, 16 y 17, y lo vamos a leer? Porque de tal manera amó Dios al mundo, vea usted, el amor de Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, agrademos al Padre creyendo que Dios amó al mundo. Yo creo que Dios amó al mundo y envió a su Hijo unigénito para que el mundo sea salvo por él. Creo que el propósito y la misión de Jesucristo es ser el Salvador, salvar este mundo, y yo soy parte de este mundo y Él me ha salvado y he alcanzado su perdón y he alcanzado el que me ha limpiado de mis pecados. No voy a morir en mis pecados, voy a alcanzar la vida eterna, no porque yo merezca, sino porque yo he creído en lo que Dios dice, y eso le agrada al Señor, el que yo haya creído en lo que su palabra dice, no en que yo tenga que guardar una condición o ciertas obras. Eso
no agrada a Dios. No es entonces por obras, sino por gracia. Y no vamos a explicar eso ya lo hemos hablado muchas veces. Regresamos a Juan 8, 26 y 27. Dice, muchas veces, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto habló al mundo, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Entonces, el Dios verdadero, el Padre, envió a Jesús, el que lo ha oído, él Jesús, lo que ha oído del Padre, esto es lo que ha hablado y habla a este mundo. Esto que es lo que tenemos que aprender. Jesús agradó al Padre hablando lo que el Padre ha hablado y se lo habló a este mundo. Entonces, ¿cómo es que nosotros agradaremos al Padre como Jesús lo hizo? Hablemos la palabra de Dios dicha por el Padre y por Jesús su Hijo al mundo. Esa es la manera de agradar a Dios como Jesús lo hizo, y no trayendo palabra extraña. Esto nos llevaría a que nosotros no tengamos que estar usando de nuestros pensamientos y de nuestras palabras y de nuestras opiniones o de nuestra sabiduría o prudencia, sino totalmente hablando lo que el Padre ha hablado, y hablando entonces también lo que Jesús ha hablado, porque Él habló de parte del Padre. Así agradaremos a Dios como Jesús. Esto debiera de ser algo que obedeciéramos radicalmente para que nosotros estemos agradando a Dios. Por antítesis, quiere decir que Dios no se agrada a aquellos que están hablando palabras infladas o palabras de hombre o mandamientos o tradiciones de hombre. Esto ya lo hemos visto también y hemos insistido a través de nuestros mensajes en que nosotros guardemos nuestros labios en integridad y en honestidad y en fidelidad, para solo hablar la palabra dicha por el Padre y dicha por Jesucristo, y ahora confirmada por su Espíritu Santo. Vamos ahora a Juan 8:28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Cuando el Hijo del Hombre, como Jesús, fue levantado, es decir, fue crucificado, lo que hizo en ese sacrificio de su vida y cuerpo es hacer la voluntad de Dios. Recuerde que cuando sucedieron las tinieblas y sucedieron ese terremoto, y entonces, amado hermano, ellos dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Muchos vinieron a conocer que el Hijo del Hombre, Jesús, es el yo soy. Esto agrada al Padre, ¿sí? Y que también al hacer esto de reconocer que Jesús es el Hijo del Hombre, el Salvador, y es el yo soy, que nada fue hecho o nada hago por mí mismo, porque el Señor sigue viviendo, es un Dios vivo y verdadero, y que sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Lo que hace y habla el Señor sigue siendo lo que el Padre quiere, mostrando que el Señor vino a hacer la voluntad de Dios. Eso está comprobado, y vamos ahora a saltarnos todo esto y vamos a ver, ahí inclusive está dada una palabra de agrado, y vamos hasta Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 10, y vea usted lo que dice el versículo 6. Hebreos 10, 5 al 10 dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, es decir, el Señor entró en este mundo para agradar al Padre y cumplir su misión. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces, en antítesis, vino Jesús a hacer lo que sí le agradaba. Sigamos leyendo. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Es decir, acuérdese que él tuvo 3 oraciones allí en el huerto de Getsemaní, en la prensa de aceite, para comprobar que estaba en la voluntad del Padre, y ya eso hemos explicado y
y predicado ampliamente. Escuche usted los mensajes anteriores. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Sí, el Señor hizo totalmente voluntad cerrada al 100%, como en el rollo del libro escrito, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, no le agradaron al Señor, ya no eran gratas al Señor, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. A eso vino Jesucristo y le dice, dirigiéndose a Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Era la voluntad de Dios quitar el pacto de ley y establecer un nuevo pacto. Y en esa voluntad, fíjense nada más lo importante que es que nosotros agrademos a Dios haciendo su voluntad. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. No podremos explicar la profundidad de todo esto, pero diremos, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Sí, entonces nos está dejando un ejemplo y un hablar y una enseñanza tremenda de cómo agradar a Dios. Así lo hizo Jesús, así lo haces tú. Vamos a regresar allá hasta Juan capítulo 3, versículo 34, y esto fue lo que dijo Jesús al inicio de su ministerio. Y dice la escritura así, capítulo 4, versículo 34. Y dice así, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esto es total. Juan 4:34. Gracias, Señor. Si queremos agradar a Dios, el Padre, como Jesús, debemos de hacer lo que Jesús hizo. Ahora a nosotros se nos invita, vamos a cambiar de evangelio y nos vamos hasta Mateo capítulo 7, que ya hemos hablado de él, pero vamos hasta Mateo 7, al versículo 21 al 27, y vamos a leer 7, 21 al 27. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para agradar al Señor hay que hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. El Señor Jesús lo hacía y Él nos invita a hacerlo a nosotros. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no hicieron la voluntad de Dios cerrada. A veces hacemos parte de la voluntad. Profetizar es parte de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios. Sí, echar fuera demonios también. En el nombre del Señor hacer milagros, señales y prodigios también. Pero el Señor dice, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces está hablando que hay una conducta y una manera de vivir que no agradó a Dios. Sí, el Padre, como Jesús lo hizo. Entonces hay que hacer la voluntad de Dios cerradamente. Esta palabra es muy radical, es decir, no nos da oportunidad de que hagamos nuestra voluntad como a nosotros bien nos parece, ¿sí? Entonces, ahora nosotros estamos aquí leyendo Mateo 7, 21 al 27, nos declara hacer la voluntad y su palabra. Seguimos leyendo 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Sí, y hasta ahí Mateo 7, 21 al 27 nos declara la que hacer su voluntad, su palabra, es lo que nos enseña el Padre Jesús, sea
nuestro hablar y nuestro hacer. Regresamos a Juan ahora para ya terminar, capítulo 8, versículo 29, que es el texto que tomamos, y ya estamos explicando la razón del contexto. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús fue enviado por Dios, tenía la unción, la presencia del Padre, en razón de que el Espíritu Santo estaba sobre Jesús como el Hijo del Hombre. No estaba solo, el Dios uno, la plenitud de la deidad habitaba en él. Esto está comprobado de ese Dios uno, y nos vamos hasta Colosenses, ahora capítulo 2, versículo 9, y dice la Escritura: porque en él habita corporalmente, se refiere a Jesús, toda la plenitud de la deidad. La razón de hacer siempre lo que le agrada es que en él habitaba la plenitud de la deidad. No había limitación para la presencia, para la obra interna o para la obra en el hombre interior, que Jesús, como Hijo del Hombre, dejó que así fuera, y nosotros también, para agradar al Señor. Entonces, la razón, hacer siempre lo que le agrada, recibamos la unción y hagamos lo mismo que Jesús nos dejó. Por ejemplo, Él nos dejó ejemplo. El término lo que le agrada en este capítulo 8, versículo 29 de Juan, es un adjetivo, arestos, agradable, por implicación apropiado, justo, ¿sí? Y viene de otra raíz, aresco, mediante la idea de una emoción existente, es decir, que conmueve el corazón de Dios, ser agradable, ser aceptable, y por implicación, al menos buscar serlo. Vamos a dejar ahí, y ahora nos vamos a un sinónimo, y vamos a hablar de complacencia. 5 veces en las Escrituras se habla de Jesús como el Hijo amado de Dios el Padre, y cuando Él dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. En su bautismo en agua y en la unción con el Espíritu Santo, dándole el poder de Dios. 5 veces. En el bautismo en Mateo 3:17, en Marcos 1:11 y en Lucas 3:22. Y en el monte alto donde se transfiguró mostrando su gloria, en Mateo 17:5 y en 2 de Pedro 1:17. ¿Por qué vamos a hablar? Porque es un término similar y incluye el agrada a Dios y el testimonio de Dios, decir: en mi Hijo amado, en él tengo complacencia, y está en estos 5 versículos. El término complacencia viene del griego eudokeo, bien, y dokeo, pensar, parecer, significa pensar bien, aprobar un acto, específicamente aprobado como persona o cosa, y se traduce como agradar, como complacencia, como parecer. Vamos ahora a regresar hasta Mateo, y vamos hasta allá al capítulo 3, versículo 17, y vamos a leer qué dice la Escritura. Y dice así: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios halló complacencia, es decir, se agradó de lo hecho por su Hijo. En este caso, Dios halló complacencia, se agradó en el acto de Jesús. ¿En qué acto? En insistir en ser bautizado en agua por Juan el Bautista. Vamos a ver qué dice Mateo 3:15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús estaba obedeciendo la palabra de Dios, cumpliendo la justicia demandada por Dios, haciendo lo justo, lo que debe ser, y cumpliendo cerradamente la voluntad determinada por Dios el Padre. Y acuérdense que el único hombre que vino para cumplir toda la ley y la cumplió es Jesucristo, y que dijo claramente que 2 mandamientos resumen y en la ley, ¿verdad?
el amar a Dios de todo el corazón, toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Aquí, sí, en Mateo 3:16 nos dice, y Jesús después que fue bautizado subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. De tal manera Jesús fue bautizado cuando subió del agua, sí, pues Jesús bautizado subió del agua. El Espíritu de Dios descendió sobre el Hijo del Hombre y vino sobre él, quedando ungido con Espíritu Santo y poder. Unción sagrada que le capacitaba y habilitaba como profeta, rey y sacerdote. Aquí en Mateo 3:17, Dios el Padre se complació, es decir, se agradó con la persona, con Jesús y dijo, este es mi Hijo, no solo con el acto que hizo Jesús, sino con la persona de Jesús. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Como amado Jesús no le falló nunca, aunque dejó la forma de Dios y se hizo siervo en condición de hombre, porque muchos dicen, pues era Dios. No, vamos a ver lo que nos dice Filipenses 2:6-8, y vamos a leerlo porque es importante, y dice la Escritura de esta manera, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, es decir, de la forma de Dios, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Ahí vea, porque él agradaba a Dios hasta la muerte y muerte de cruz, porque hacía su voluntad y hacía lo justo. Esto ya lo vimos. Entonces nosotros vemos aquí que queda confirmado que él lo hizo en condición de hombre. Qué ejemplo y qué reto de agradar a Dios el Padre como Jesús lo hizo tenemos hoy tú y yo. Y dije hace rato que el Señor Jesucristo fue obediente en obediencia perfecta, cumpliendo la voluntad perfecta y determinada por Dios, haciendo lo justo, pero nosotros vamos a ver que no siempre ha sido así. Y se nos narra de que un hombre, el segundo hombre más sabio sobre esta tierra, le falló. ¿A quién nos referimos? A Salomón. Vamos a buscar segundo libro de Samuel 12:24-25. Y esto es como un ejemplo de lo que lamentablemente pasa en cada uno de nosotros, que Dios, habiéndonos equipado, a veces nosotros no agradamos a Dios el Padre como Jesús lo hizo. Y entonces estas cosas están escritas aquí en la palabra. Y vamos hasta el segundo libro de Samuel 12:24-25. Y dice la escritura así: y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón. Salomón quiere decir pacífico, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán profeta, ¿sí? Y así llamó su nombre. Para Dios, Salomón se llamaba Jedidías, a causa de Jehová. ¿Y qué significa Jedidías? Jedidías significa amado de Jehová. Pero vamos a ver qué nos dice la escritura en Nehemías, y vamos hasta allá, hasta Nehemías capítulo 13 al final, acerca de la falla, en forma resumida, Nehemías 13, 25 y 26, que tuvo Salomón Jedidías, el pacífico amado de Jehová. Y dice ahí, estoy leyendo Nehemías 13, 25 y 26, y dice: y reñí con ellos, y los maldije, e herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Y pregunta al pueblo, y yo también hago esta pregunta: ¿no pecó por esto Salomón, Jedidías, el amado de Jehová, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel? Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Desobedeció la palabra de Dios, no hizo la voluntad perfecta de Dios, no hizo lo justo, aunque es considerado
el segundo hombre más sabio sobre esta tierra, porque algunos lo ponen como primero. No es así, y ahorita lo vamos a demostrar, ¿sí? Entonces vemos que Salomón le falló a Dios el Padre al no obedecer la palabra de Dios, al no hacer lo justo delante de Dios, al no cumplir su voluntad determinada. Por eso nos dice Mateo 12:42. Vamos a ver qué nos dice Mateo 12:42 y vamos hasta allá para que usted vea que no es él el hombre más sabio sobre la tierra, no es el único ni encabeza la lista. Mateo 12:42 dice: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines para oír la sabiduría de Salomón. No, aquí no dice que él es el primero y el único. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Palabras de Jesucristo. Jesucristo está diciendo: yo soy más que Salomón. Yo soy más sabio que Salomón. Yo soy más sabio que Jedidías. Y yo no le he fallado porque yo soy el amado, el hijo amado, el amado de Jehová. Salomón, Jedidías le falló, pero Jesús no le falló. Jesús ha cumplido delante del Padre, obedeciendo la palabra de Dios, lo que ha oído y lo que habla el Padre. Ha hecho lo justo delante de Dios y no ha dejado de cumplir la voluntad. Al contrario, ha cumplido la voluntad determinada por el Señor. La directiva y la perfecta nos revela que Jesús, el Hijo del Hombre, es más sabio que Salomón, que Jedidías. Y queda confirmado, y acabamos de predicar hace poquito, ¿verdad? Hace 2 semanas, y vamos a Primera de Corintios, y nada más por citar, por aquellos que han sido flojos y que no han escuchado la palabra de Dios, tanto en la escuela de crecimiento espiritual como, es muy largo, y no es muy largo cuando te vas al cine o de fiesta o de paseo de vacaciones o de una ciudad a otra. Mira lo que dice Primera de Corintios 1:24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y el 30, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual os ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Vamos ahora a explicar. Ya no voy a leer Marcos 1:11 y Lucas 3:32. La expresión es la misma. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahora nos vamos hasta Mateo 17:5. Y dice: mientras él aún hablaba, una nube de la luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube, la del Padre, que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, pero le agrega: a él oíd. Entonces somos en esta hora muy listos y abrimos nuestros oídos. Se nos da un mandamiento de parte del Padre, ¿sí? Y nos dice: a Jesús, mi Hijo amado, a él oíd. Abre tus oídos para oír atentamente el mensaje de Jesús. Y parte del mensaje de Jesús es que has recibido enseñanza y ejemplo y palabra para agradar al Padre como Jesús lo hizo. ¿Sí? Y como Jesús lo hizo, obedeciendo su palabra, haciendo su voluntad determinada, directiva y perfecta, y practicando justicia. También seremos oídos en lo que hacemos y hablamos. Sí, ahora nos vamos hasta segunda carta de Pedro, vamos hasta allá en el capítulo 1 versículo 17 y vamos hasta a ver qué nos dice la escritura. Sí, y dice así: pero cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Esta es la 5ª vez que se habla de la complacencia, de cómo Jesucristo agradó al Padre. Así lo debemos hacer nosotros. Se nos explica que el ser agradables a Dios Padre nos hace recibir de parte del Padre honra y gloria, enviada desde su magnífica gloria por su propia voz, si como Jesús somos declarados hijos amados,
y tener la complacencia de Dios el Padre. Lo anterior expresa la excelencia y perfección con que Jesús, el Hijo del Hombre, el Cristo, agradó a Dios el Padre. Eso es un ejemplo. Para nosotros los cristianos, inalcanzable a causa de nuestra naturaleza pecaminosa y caída. Pero se vuelve un incentivo, una lucha, una razón de esfuerzo, una razón de vivir, un modo de vivir para mejorar cada día hasta nuestra muerte física y corporal, nuestros caminos y nuestros pensamientos. Eso Dios lo ha diseñado así. Y vamos a leer Mateo 7:14. ¿Por qué digo que no? Nosotros no hemos alcanzado eso y es inalcanzable a causa de ser una generación en pecado y una generación caída. Pero ¿qué dice Mateo 7:14? Regresamos, ya ve que a mí me gusta tenerle de aquí para allá. Y dice la Escritura, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Y además hasta pocos son los que agradan al Padre como Jesús lo hizo y los que alcanzan el camino a la vida, porque angosto es el camino a la vida eterna. Y eso nos haría pensar en que nosotros tenemos que buscar esos caminos y esos pensamientos del Señor. Y vamos hasta Isaías, y hemos leído varias veces porque ha sido de gran bendición ese capítulo de Isaías. Vamos hasta allá, Isaías capítulo 55. Acompáñame, versículos 6 al 11, y dice así: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al de nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende del cielo la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Qué pasaje? Es tiempo de buscar los caminos, los pensamientos y la palabra del Señor. Pero entonces, ¿qué es lo que Dios agrada en vista de que no vamos a alcanzar el recibir la honra y la gloria y de la magnífica gloria que viene por la propia voz de Dios, y que podamos llegar a la altura de Jesucristo, de haber agradado al Padre como lo hizo Jesús y ser llamados hijos de Dios y tener la complacencia de Dios Padre? No, pero tenemos un camino que recorrer, y que es un camino de lucha y de esfuerzo y de ordenar nuestros pasos. Vamos ahora a ver qué es lo que Dios le reveló a Jeremías. Ya hay 4 pasajes: Jeremías 7:3, 7:5, 18:11 y 26:13, que nos habla de mejorar nuestros caminos. Y esto lo aprendimos en la escuela de crecimiento espiritual. Pero, ay hermano, a veces no lo oyes. Jeremías 7:3 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Y estaba hablando de cosas terrenales, pero nosotros las aplicaremos no solo a terrenales, sino las espirituales. 7:5, pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia, ahora ya habla de hacer justicia, las cosas como deben de ser, entre el hombre y su prójimo. Ahora nos vamos hasta el 18:11, porque estamos hablando que es lo que agradaría a Dios en el caso de nosotros, y es mejorar nuestros caminos. 18:11 dice: ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios,
Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Oh, en tiempos de juicio como ahora, en donde la ira, el enojo y el furor del Señor está a la puerta y donde Dios no dará por inocente al culpable, tenemos una esperanza de que Dios se agrade de nosotros mejorando nuestros caminos, dejando a un lado la maldad y las malas obras y mejorando nuestras obras. 26:13 de Jeremías. Y dice así estas perlas: mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oí la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros, aún para ser saltados de juicio y aún para ser castigados o disciplinados. El Espíritu de Dios a través del profeta Jeremías nos exhorta y amonesta a mejorar nuestros caminos y nuestras obras. La palabra aquí, mejorar, yatab, es hacer bien, hacerlo sano, hacerlo hermoso, hacerlo feliz, hacerlo exitoso, hacerlo correcto. Y se traduce como mejor, mejorar, parecer y placer. Cosa similar a lo que significa complacencia, a lo que significa agradar al Señor. Vamos finalmente a Apocalipsis 15:3 y ya hemos usado este versículo para muchas cosas y ahora vamos a leerlo y dice la escritura así: y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. De Jesús siempre se puede y se podrá decir: justos y verdaderos son tus caminos. Andemos tú y yo por los caminos justos y verdaderos que Jesús nos ha señalado y Jesús nos ha dejado. Y entonces podremos nosotros decir que estamos agradando a Dios el Padre como Jesús lo hizo. Vamos a unas conclusiones y que es la proyección de lo dicho por el Señor Jesús, lo enseñado y el ejemplo que nos dejó. Y vamos ahora hasta Hechos 10, vamos hasta ahora 10:35. Acompáñenme por favor a Hechos 10:35. Dice la escritura de esta manera: sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ahí está, Dios se agrada en toda nación. Ahora qué oportunidad, porque nosotros somos parte de las naciones. Dios se agrada de toda nación del que le teme y hace justicia. La palabra agradar aquí, dectos, es persona que ha sido considerada favorablemente. Oh Señor, considéranos. Aceptable, aprobado, propicio, y se traduce como acepto, agradable y agradar. Vámonos ahora a Colosenses, que hemos usado, y mire cuánta bendición hay aquí. Colosenses 1:10, y dice la escritura de esa manera: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Guay, aquí es andar digno, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tres cosas. Andar como es digno del Señor, agradándole en todo, viene del término areskeia, y significa agradar, aveniencia, complacencia, dar placer, literalmente a todo agradar, o en todo agradar, agradándole. Vamos ahora a 1 Tesalonicenses 4:1, porque son las conclusiones. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Nos ruega y nos exhorta el Señor Jesús y el Espíritu Santo a través de Pablo, que lo que nos conviene en nuestra conducta para agradar a Dios y que abundemos más y más. Vamos ahora a Hebreos 11:5 y dice así: por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc, antes de ser traspuesto, tuvo testimonio en esta tierra, no como muchos dicen, cuando llegue al cielo lo voy a agradar. No,
Es en esta tierra donde debemos agradar a Dios. La palabra aquí es euaristeo y significa gratificar por entero. La escritura dice en Génesis que Enoc caminó con Dios y Dios le decía, oye, vas a hacer esto, sí Señor, por entero, vas a hacer aquello, así será cumplido, agradar, sí, y viene completamente agradable, ser complaciente. Yo creo que una de las frases que tenía Enoc era, todo lo que quieras, Señor Dios y Rey, todo lo que quieras, tú dime, y lo oigo, y lo haré, es lo justo. Hebreos 12, 28 y 29, y dice ahí, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces ahora sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Aquí la palabra es arestos, muy agradable, es un adverbio que podría decir agradablemente, podríamos leerlo aquí, mediante ella sirvamos a Dios agradablemente con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor, es amor, es benignidad, es bondad, es gracia, es piedad, es complacencia, pero también es fuego consumidor, porque es santo y justo. Dios bendiga esta palabra. Padre, te agradecemos lo que hoy nos has permitido hablar aquí, en este lugar, en estos momentos, en estas redes sociales. Que corra tu palabra y que corra la visión y que se cumpla, como tú has dicho en la clase de escuela de crecimiento espiritual. Señor, gracias. Estamos en la intención y quedó claro que Jesucristo nos dejó enseñanza, ejemplo, y nos dejó amonestación y exhortación a través de Él mismo o de lo que el Espíritu habló a tus siervos más adelante en las cartas. Pero el mismo Jesús lo hizo. Y entonces, Señor, aquí estamos, rogándote que nos des la oportunidad de mejorar y de saber que estamos en este mundo y que a veces hay cosas de este mundo que nos agradan, que nos gustan y que nos proyectamos y que hacemos sincretismos y decimos estar agradando al Padre y agradando a Jesucristo y haciendo lo que Jesús hizo, pero no todo. Cumplimos muchas veces parcialmente la palabra de Dios, cumplimos parcialmente el hacer tu voluntad y casi alcanzamos la práctica de justicia, porque lo justo es lo que debemos de hacer y no, a veces no lo hacemos totalmente. Ten misericordia y ayúdanos, Señor, porque tenemos ese deseo. Al menos en nuestro corazón hay el deseo de agradar al Dios el Padre como lo hizo Jesús, y nos ha dejado un ejemplo contundente y un reto que hoy quisiéramos alcanzar. Ayúdanos a que la palabra nos impulse, ayúdanos a que tu nombre esté sobre nosotros, Jesucristo, y nos confirme, y ayúdanos, Espíritu Santo, para que podamos llegar a agradar a Dios el Padre como Jesús lo hizo, porque tú lo ungiste y porque tú lo llevaste y lo impulsaste. Así también a nosotros. Hazlo, bello Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos amados, hoy tendremos una breve enseñanza y nos vamos a ir a Corintios, primera de Corintios, capítulo 10, y vamos a leer nada más, ¿sí? Algo muy importante que dice la Escritura. Allá en primera de Corintios 10, 19, y vamos a leer hasta el versículo 22. Y dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican
a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Esto es motivado de haber escuchado la escuela de crecimiento espiritual, que ya está ahí en YouTube y en Facebook y en el aire, ahí está en la nube. ¿Y sabe qué? Es que se dejó muy claramente explicado lo que es la idolatría y cuáles son las situaciones o cuáles son las condiciones en que nosotros podemos caer en idolatría. Y a veces estamos pensando solo en los ídolos de cerámica o de piedra o de madera, pero hay otra clase de ídolos que nos descalifican y que nos llevan a que nosotros demos lugar a los celos del Señor y nos llevan a que el Señor tenga que intervenir en nuestra vida porque no somos más fuertes que Él. Busquemos en nuestro corazón y que no haya ningún rasgo de idolatría ni ningún ídolo de ningún tipo como ahí nos ha explicado. Y si no lo entiendes, no te lo voy a explicar. Escucha la escuela de crecimiento espiritual, ahí está en una parte. Y de esta manera tú puedas entender que no puedes beber la copa del Señor y la copa de los demonios, porque lo que se sacrifica a los ídolos se sacrifica a los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No, a veces, como hace rato dije, en la predicación hacemos sincretismos que no son aprobados por Dios. No provoques a celos al Señor. No eres más fuerte que Él. Es hoy que sepamos que el Dios uno tiene la exclusiva y que no pondremos al lado de Él nadie que compita, nadie que pueda y nosotros demos lugar a que opaque su gloria, a que opaque su presencia, a que achique su nombre, porque su nombre, sobre todo nombre, no solo en nuestro siglo, sino el venidero. Recibe esta pequeña enseñanza para estar preparados a la mesa del Señor. Ahora leemos que dice el Señor así, en el 11:31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, amado hermano, vengamos delante del Señor. Como hace rato dije, nosotros no podemos alcanzar el complacer a Dios en forma plena y recibir de parte de su voz gloriosa honra y gloria como lo hizo Jesucristo, si no estamos tomando ejemplo para mejorar nuestros caminos. Y venimos delante de ti para decirte, Señor, que aún estamos en esta tierra y que no hay hombre justo que haga bien y nunca peque. Y que, oh Señor, tú nos has dejado claramente cuáles son los recursos para que nosotros nos acerquemos a ti y seamos limpiados de toda clase de pecado. Hoy venimos, Señor, con el corazón contrito y humillado. Hoy venimos, Señor, reconociendo nuestra raza caída desde el huerto del Edén. Hoy venimos reconociendo que somos carnales vendidos al pecado. Hoy venimos reconociendo, como dijo Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos nosotros, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, te damos gracias y perdona, Señor, porque también tú dijiste ahí en Juan 8 más adelante, el que hace el pecado es esclavo del pecado. Perdónanos, Señor, porque todavía nos falta mucho y venimos delante de ti, como te dije, con corazón contrito y humillado y viniendo en reconocimiento y confesando, Señor. Procuramos que en verdad en nosotros venga el arrepentimiento. Nos cuesta trabajo, Señor, porque nos gana. Como hace rato dije, hay cosas de este mundo que nos agradan, deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de esta vida, que no proviene del Padre, sino del mundo. Lo sabemos, Señor, pero hoy venimos delante de ti para que tú recibas
porque está escrito que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y todo esto ha sido escrito para que no pequemos, y abogado para con el Padre tenemos a Jesucristo el justo. Es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Danos tu perdón, Señor. Lo reconocemos, lo confesamos en arrepentimiento. Nos volvemos a ti, Señor. Límpianos, Señor, en esta hora con tu bendita sangre, con tu palabra, con tu espíritu, y haznos aptos ceremonialmente. Ahora, Señor, ya estamos preparados en este momento y venimos delante de ti, no queriendo hacer un lado, diciendo no hemos podido con este pecado, no hemos podido con esta conducta, con esta mala obra, con esta obra de la carne. Oh Señor, ten misericordia en esta hora y danos la victoria y quita de nosotros esa mente condenatoria, porque tú, Señor, nos has totalmente limpiado por tu sangre, por tu palabra y por tu espíritu. Y estamos delante de ti ahora y agradecemos y queremos consagrar, Señor, en esta hora estos elementos juntamente como ya lo hicimos con nuestra vida, el pan y el vino, y están preparados, Señor, ese pan y ese vino, y estamos listos para participar en el nombre de Jesucristo. Señor, ya están ahí consagrados, tú glorifícate en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y ahora ministraremos la mesa, como está escrito aquí en esta palabra, como sigue, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ahí está, te damos gracias por ello, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y en esa forma sencilla, por la fe en Cristo Jesús, los declaramos, Señor, santificados y en plena bendición. Y sabemos que en tu cuerpo llevaste nuestros pecados en el madero, para que nosotros que estamos muertos de los pecados vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos todos sanados. Gracias, Señor. Ahora tomamos el pan y dejamos unos segundos para que usted lo introduzca en su boca y participe en esta primera parte de la mesa del Señor o de la comunión del Señor. Seguimos leyendo ahora. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahora damos gracias por la copa, porque Jesús dijo, esta es la sangre derramada por mí del nuevo pacto para remisión de pecados. Límpianos, Señor, porque si andamos en luz como tú estás en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bien, gracias por tu sangre, porque nos limpia de todo pecado. Ahora, tomémosla, damos el tiempo necesario. Muy bien, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias porque estuviste en esta tierra y nos enseñaste tantas cosas como las que hoy hemos aprendido. Gracias por tu ejemplo. Gracias, Señor, por tu abnegación. Gracias por tu entrega. Gracias porque obedeciste a la palabra, porque cumpliste tu envío y tu misión, porque hiciste la voluntad y porque en esa voluntad hemos sido santificados. Gracias, Señor Jesucristo, por todo ello. Gracias porque está consumado todo y nosotros solo tenemos fe en lo que tú has dicho. Y gracias en esta hora porque moriste allí en la cruz, fuiste sepultado y al tercer día resucitaste y apareciste por 40 días con pruebas indubitables y fuiste alzado, Señor, y estás sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales, en gloria y en majestad. Gracias, porque un día de estos, cuando el Padre lo disponga, volverás a esta tierra
en poder y gloria para juzgar a los vivos y a los muertos y para establecer en esta tierra el reino de Dios y su justicia. Gracias, Señor. Amamos tu venida. Es la bienaventurada esperanza y estamos, Señor, siempre listos, declarando: Maranata, ven, Señor Jesús. Sí, amén. Ven, Señor Jesús. Gracias, Señor, por esta mesa. En el nombre de Jesucristo. Sea todo para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a ministrar. Señor, si en verdad te hemos agradado, entonces completamos con que tú nos has dado poder y autoridad en el nombre de Jesucristo para echar fuera demonios, para sanar enfermedades, para predicar y que el reino de Dios se establezca y sanar a los enfermos. Porque esa es la plaga que hay. Lamentablemente estamos aún en este mundo y los hijos de Dios, tus santos, tus discípulos, los cristianos, bajo desobediencia y esto a tu palabra, y esto nos ha llevado a enfermedad, a veces a muerte prematura, nos ha llevado a empobrecimiento. Pero aquí estamos, Señor, volviendo nuestros ojos a ti y en el nombre de Jesucristo, tomando autoridad y en el poder del Espíritu Santo, clamando para que tú, Señor, sanes toda dolencia en el nombre de Jesucristo. Y echamos fuera demonios y sanamos a enfermedades y a los enfermos en el nombre de Jesucristo. Esa es nuestra fe, Señor. Eso es, aunque muchos dirán, no nos vemos, pero tu Espíritu Santo está en todo lugar. Y en esta hora estamos clamando que tú quites de nuestro cuerpo toda enfermedad, todo defecto, toda debilidad en el nombre de Jesucristo. Y si esto es a causa de pedimentos, Señor, echamos fuera demonios y declaramos que en esta hora nuestros pecados han sido perdonados y limpiados y no hay causa de enfermedad. Y que también si el enemigo ha venido y echamos fuera demonios, Señor, han sido quitadas la causa de que el enemigo nos tenga azotados o oprimidos. Y clamamos, Señor, porque en esta hora tengamos la fe, Señor, de saber que podemos tocar tu manto y que poder sale de ti, o que tú puedas extender tu mano y tocarnos, y tu poder, Señor, traer sanidad. Límpianos, sánanos, sálvanos, líbranos, sánanos, sálvanos, Señor, porque tú has sido ungido con Espíritu Santo y poder, y andas haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios está contigo y Dios estaba contigo cuando estuviste en esta tierra. Gracias, Señor, por todo ello. Y gracias, Señor, porque quebrantamos el reino de las tinieblas y porque se cumple tu palabra, Señor, de que en el nombre de Jesucristo echaremos fuera demonios y hablaremos nuevas lenguas. Bendito César Robostori y Starabashandari. Gracias, Señor, por ello. Gracias porque esas nuevas lenguas nos dan, Señor, hablar de tus maravillas. Y tú has dicho que ninguna fuerza del enemigo nos dañará, sino que tu poder y tus maravillas van a prevalecer, Señor, porque la luz va a prevalecer sobre las tinieblas y tu poder y tus maravillas van a prevalecer sobre las tinieblas en el nombre de Jesucristo. Nada, Señor, nos dañará de la fuerza del enemigo de las almas en el nombre de Jesucristo, y tú nos estás dando la victoria. Gracias, Señor, porque rompemos, Señor, toda obra de hechicería, de brujería, de satanismo, de vudú, de santería y de cualquier otra línea en donde el reino de las tinieblas quiera prevalecer. No va a prevalecer, Señor, porque en ti, Jesús, está la luz de la vida. Así lo leímos hace rato. Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gracias, Señor, porque nos has venido a dar vida y vida en abundancia, vida desde esta tierra, vida eterna, en el nombre de Jesucristo. Ahora, Padre, también clamamos para que tú tengas a bien
bendecirnos. Estamos procurando mejorar nuestros caminos. Estamos procurando oír atentamente tu voz y guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Bendice, Señor, el trabajo de nuestras manos, nuestro entrar y nuestro salir. Bendice nuestra ciudad, bendice el campo, bendice nuestros transportes. Bendice, Señor, todo lo que hemos dispuesto en planes y propósitos que sean conforme a tus propósitos, planes, que nuestros caminos sean tus caminos y no caminos de muerte, y tú los apruebes, Señor, que nuestros pensamientos sean nuestros pensamientos para que seamos guardados en completa paz. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Bendícenos con toda bendición espiritual y con toda bendición material y física y corporal, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a despedirnos como acostumbramos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre, Señor Jesucristo, sobre nosotros, y nosotros los siervos pondremos tu nombre, Jesucristo, sobre todos los santos. Y así nos bendecirás. Nos encomendamos a la gracia de Dios, porque lo que somos, tenemos y hacemos es por la gracia del Señor Jesucristo. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros para la realización de todas nuestras actividades. Desde este domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, siempre dándole gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos, y buscando agradar a Dios el Padre como Jesús lo hizo. Amén.